¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está ese ánimo, chicos? Muchísimas gracias a todos por estar puntuales, chicas y chicos. Ahí se me fue un chicos muy raro. Chicas y chicos, muchísimas gracias por estar aquí, atentos al pendiente. La verdad es que ya el día de hoy llegamos al cuarto día de actividades y no sé ustedes, pero la verdad es que todos los temas han estado súper interesantes, los hemos seguido muy puntualmente y pues ojalá que ustedes también saquen mucho provecho de las ponentes que tenemos con nosotros. La verdad es que fue una invitación muy padre la que nos hizo el estado de Oaxaca y bueno, ya no le voy a quitar tiempo a nuestra ponente, nada más les platico. Este tema que vamos a escuchar ahora corresponde al ámbito de la educación intercultural y con poblaciones indígenas. Si me ayudan con sus micrófonos, por favor, escucho que se está cruzando un audio. Por favor. Este tema pretende dar información básica sobre la bioalfabetización en lenguas indígenas y español. El título de esta charla es ¿Cómo enseñar a escribir a alumnos que hablan en lengua indígena? Y como su nombre lo dice, tiene como propósito mostrar que por medio de la escritura creativa es posible desarrollar el gusto por la escritura en lenguas indígenas y promover las habilidades para leer y escribir tanto en español como en lengua indígena. Entonces, ya sin más preámbulo, le doy la palabra a la maestra Casariego, que ya se encuentra con nosotros. Adelante, maestra. Muchas gracias, Ailín. Buenas tardes a todas y a todos. El día de ayer, pues, quedaron algunas dudas que tal vez hoy las tengo aquí anotadas y voy a tratar de tocar el tema de hoy, que tiene mucho más que ver, o más directamente con la escritura, con la literacidad. Vamos a tratar muy sencillito de ver estos conceptos que yo creo son muy importantes para todas y todos ustedes, quienes, aunque no trabajen con población indígena, es decir, con niñas y niños indígenas, tienen que hacer un esfuerzo para incorporar temas, no nada más sobre las poblaciones, los pueblos, los derechos indígenas, sino sobre sus lenguas y sobre pues todo lo que tiene que ver con los derechos culturales, lingüísticos de los pueblos. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Las preguntas, apúntenlas. Voy a tratar de ser mucho más breve. Si quedan preguntas, porque hay preguntas que me hicieron ayer, que hoy me enviaron, que son complejas y no es tan fácil contestarlas en abstracto, que tal vez sería muy importante saber los casos específicos para que todas y todas conozcan y vean si los casos de sus compañeras y compañeros que mandaron preguntas se parecen a los problemas o las dudas que tienen en otros contextos diferentes. Porque pues hay muchísimos contextos indígenas en todo el país, desde el norte hasta el sur, y es importante que contestemos un poco tomando en cuenta su experiencia. Le voy a pedir a Fernando, mi compañero de Culturas Populares que me está acompañando, que comparta la primera pantalla de la exposición del día de hoy. Y si van teniendo preguntas en la marcha, váyanlas subiendo al chat y si yo las voy viendo y las puedo ir contestando poco a poco, con mucho gusto lo voy a ir haciendo. Pues como ustedes saben, si aquí entre los presentes no estuvieron en la sesión de ayer, nosotros somos un equipo de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. Estamos trabajando a solicitud del Consejo Nacional de Fomento Educativo, de la Coordinación Territorial en Oaxaca, que es el estado, ayer decíamos, con mayor diversidad lingüística y cultural de México y del mundo. Oaxaca es un estado que llama la atención en el mundo por la diversidad lingüística y cultural que existe. Entonces, todos debemos estar muy orgullosos de que exista una región como Oaxaca en particular, pero como otros estados mayoritariamente
indígenas como Chiapas, Guerrero, Puebla, Veracruz. Ustedes saben cuáles son esos contextos donde se encuentra la diversidad cultural y lingüística del país, y no nada más está en esos estados, sino en toda la República, dado que las poblaciones indígenas suelen moverse, suelen tener movilidad y llegar a lugares tan lejanos como la Ciudad de México, como Tampico, como las fronteras con Estados Unidos, donde hay enormes cantidades de personas hablantes de lengua indígena que constituyen nuevas asentamientos culturales pletóricos de lenguas, pletóricos de conocimientos indígenas. Entonces, la coordinación territorial en el estado de Oaxaca nos ha invitado, y esta es la segunda sesión de trabajo donde vamos a ver un poquito sobre la lectura y la escritura, la literacidad en lenguas indígenas. Adelante, Fernando, por favor. La pregunta que nos hacían como para animar esta sesión es cómo enseñar a escribir a estudiantes que hablan lenguas indígenas. Y esta pregunta, pues, es un poco capciosa, si ustedes se fijan, porque enseñar a leer y escribir cualquier lengua es igual, idéntico. No crean que cuesta trabajo. Bueno, cuesta trabajo para cualquiera que dirige un grupo de niñas y niñas, de niños y niñas que todavía no saben en qué consiste la lectura y la escritura. Y ayer decíamos que la escritura, aprender a leer y escribir, no quiere decir aprender las letras. Eso no es aprender a leer y escribir. O sea, decodificar qué dice en ruso, o sea, si yo me conozco el alfabeto cirílico, puedo leer letras en ruso claramente, puedo leer Pravda. Se escribe con la P rusa, con la R rusa, con la B rusa, etcétera, pero no sé qué quiere decir. Entonces, eso no es leer ni escribir. Leer y escribir quiere decir tener la capacidad de poner por escrito las ideas propias. Eso quiere decir, y también escribir y leer quiere decir captar los significados a través de un texto escrito. Entonces, si leemos Pravda, miren, por ejemplo, aquí en esta imagen que les puse, son dos niños, dos personas que están escribiendo en alguna lengua indígena de México. Por cierto, son personas del CONAFE. Y si se fijan, dice una palabra que no sabríamos qué quiere decir, ya la vieron ahí, lleva una K, una I, una N, una T y otras letras que los niños con manitas pequeñas han escrito difícilmente, pero aunque podemos descifrar esas letras, no sabemos qué significan ni qué quiere decir. Quiere decir que no sabemos leer eso, no tenemos idea de qué dice. Y en esta otra imagen hay una niña que está escribiendo con pétalos de rosa o alguna flor. Ahí hay una letra que parece como X y otras. Y si se fijan, es una niña muy pequeña. Pero, pues algo que nosotros no podemos entender está escribiendo. Entonces, de eso se va a tratar la sesión del día de hoy. Adelante, Fernando. Fíjense una cosa muy importante para todas y todos, porque no quiero que me hagan la pregunta siguiente. ¿Qué hacemos si yo no sé hablar la lengua de la comunidad o el educador comunitario no sabe hablar las lenguas de las niñas y los niños? Lo primero que tengo que decirles es que se requiere que en las comunidades en las que hay estudiantes hablantes de lengua indígena, los educadores hablen las lenguas de la comunidad. Eso es una necesidad.
Si eso no ocurre, vamos a tener muchísimos problemas. Entonces, ese es un tema que todos tienen que estar alerta, no nada más las autoridades, ni el jefe de programas, ni los coordinadores regionales, todos. Si ustedes son hablantes de mixteco y llegan a una comunidad donde lo que se habla es zapoteco, tienen que reportar inmediatamente porque son lenguas totalmente diferentes y no va a entender nada. Ni el maestro a los niños, ni los niños al maestro, ni la comunidad a veces al maestro. Entonces, ese es un tema grave. Y por eso se requiere que de entrada, de preferencia, el maestro, el educador que es asignado a una comunidad, sea hablante de la misma lengua y de ser posible de la misma variante que la comunidad. Ayer me preguntaron o me dijeron, hay mucha variación ni siquiera sabemos si es dialectal, porque mixtecos hay mixtecos distintos, se llaman igual en español, pero son lenguas diferentes. El ñu sabi, que el tun sabi, que el ñas sabi, hay muchísima diferencia. Entonces, aunque se llame para los neófitos, como somos nosotros, igual a lengua, son lenguas que no se entienden una con otra. Y a veces, pues para las personas que asignan a los instructores, a los educadores en las comunidades, pues no creen o no saben qué es eso de la variante dialectal o la inteligibilidad entre una lengua y otra. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos en febrero, casi marzo, y yo ya llevo bastante tiempo en esta comunidad y como quiera, pues no hablo la lengua de las niñas y los niños. Si eso ha ocurrido y no es posible hacer un cambio, entonces tenemos que tomar acciones muy importantes que son las siguientes. Adelante, Fernando. Pues ahí está un grupo, miren, de niñas y niños indígenas y se fijan que están casi copiando del pizarrón. Ahorita vamos a ver, copiar tampoco es escribir. Copiar cualquiera lo hace y se llama dibujar las letras, pero eso no se llama escribir. Escribir quiere decir que lo que yo tengo en mi cabeza lo pueda poner representado a través de un alfabeto o a través de una representación ideográfica. Los japoneses, los chinos y otras culturas en el mundo no escriben con letras, escriben con ideogramas. Y los ideogramas son especie de dibujos estilizados que significan ideas completas. Por ejemplo, no se escribe casa, C-A-S-A. Se escribe casa con un ideograma, hagan de cuenta como un emoji, y lo dibujan y todo mundo, aunque hable lenguas distintas, aunque hablaran mixteco, zapoteco, triqui, las tres lenguas, con ese emoji saben que quiere decir casa. Si tienen dudas, me van diciendo, me van levantando la manito. Adelante. Fernando. Cuando el educador no habla la lengua indígena de la comunidad, a fuerza, apúntenlo, todos los que están en esa condición, tienen que acordar con la comunidad apoyo. La comunidad va a ser su propia maestra y maestro. El educador solo va a servir como facilitador para que los procesos de escritura y de lectura de la lengua los dirijan los propios hablantes de la comunidad. Y esos hablantes de la comunidad, pues sí los tenemos que identificar. Entonces, el acuerdo que ustedes van a tener que hacer es con las personas mayores, padres o madres de familia, adultos mayores, los viejitos son muy buenos hablantes de la lengua, son las personas que guardan
la parte más rica de la lengua, porque ya aprendieron muchísimas palabras, han pasado por muchos trabajos, han sido autoridades, muchos son artesanos, expertos, músicos, rezadores, son los que van a pedir de matrimonio a las personas, los que van acompañando como padrinos para solicitar a una familia un favor, para pagar una, pues para hacer una petición de disculpa, de perdón por alguna cosa que alguien de la familia le haya hecho a otra, etcétera. Los viejos tienen un manejo de lenguaje muy particular, a veces son los únicos que se pueden dirigir a las ritualidades. Entonces vamos a tener que hacer acuerdos, pero tampoco los viejitos no van a ser los maestros. Los viejitos los van a ayudar a darles asesorías y hacer algunas actividades de colaboración. Y los segundos a los que ustedes tienen que pedir a la comunidad acuerdo es que vamos a trabajar con los estudiantes del grupo más expertos en la lengua indígena. Siempre hay niñas y niños y adolescentes que hablan muy bien la lengua indígena, aunque no sepan escribir, aunque aparentemente sean los niños que están más atrasados del grupo. Los niños monolingües, los que hablan bien la lengua indígena, tendrán que ser nuestros asesores, nuestros monitores. Van a ser quienes nos ayuden con esta obligación, que es enseñarles a leer y escribir en su propia lengua. Claro que aquí la palabra enseñar ya no quiere decir lo mismo, porque en realidad los que van a aprender van a ser los propios miembros del grupo y de la comunidad. Adelante, Fernando. Todos los estudiantes, esta es otra cuestión muy importante. Eso no puede ocurrir y ustedes lo tienen que comprender, y si tienen duda me lo dice. Todos los estudiantes del grupo que son monolingües en español, quiere decir que no saben la lengua indígena, que no entienden y no saben ni comprender ni hablar, y están en el grupo. También los padres de esos niños, porque los niños que son monolingües en lengua indígena, muchos dijimos ayer, son monolingües en español porque sus padres no hablan la lengua indígena, especialmente la persona que los crió, la abuelita o la mamá, a lo mejor no es hablante de la lengua de la comunidad, y por eso esos niños de esa familia no saben la lengua indígena. Entonces, esa mamá que no sabe la lengua indígena, esa familia o esos adultos que no saben la lengua indígena, y todos los niños del aula que no sepan la lengua indígena tienen que participar en las actividades de comunicación en lengua indígena y de aprendizaje de la escritura en esa lengua indígena, que sepan de qué se trata eso de la lengua indígena, qué quiere decir un montón de palabras, y entrar en las conversaciones y en el conocimiento de la cultura y de la lengua indígena del grupo o las lenguas indígenas que pudiera haber. Para esto tienen ustedes que sensibilizar no nada más a esos padres, sino también a los que hablan la lengua indígena y a toda la comunidad, explicar en la asamblea, si es necesario, de las autoridades, que el conocimiento de una o más lenguas indígenas es muy importante, porque las lenguas y las culturas indígenas tienen ideas, creencias, prácticas, costumbres muy positivas para todas y todos los niños de la escuela, y que aunque son lenguas diferentes, el zapoteco, del mixteco, del triqui, todos saben en qué consiste un ritual, todos piden lluvia, todos agradecen el día, le agradecen al sol, le agradecen al viejo del fuego, tienen costumbres y formas de entender la vida
muy positivas de proteger la madre tierra, de cuidar las plantas, de cuidar los árboles, etcétera, que son buenas para todas y todos, aunque no seamos hablantes de lengua indígena, y que vamos a incorporar las filosofías y los conocimientos más importantes de las personas adultas y de los niños que hablan lengua indígena para que las compartamos con todos. Eso se llama inclusión de todas las culturas y de todas las lenguas en el aula. Adelante, Fernando. ¿Cuáles serían actividades que vamos a trabajar en lengua indígena en las cuales nos van a ayudar algunos monitores o nosotros, si somos hablantes de lengua indígena, pues vamos a tener la tarea de hacerlo? Porque me van a decir, ¿dónde voy a saber cuál es el alfabeto o cómo se escribe la lengua indígena? Les voy a pasar luego una liga de una publicación que debe existir por ahí, si no yo se las voy a pasar para que la compartan las compañeras y compañeros de la Coordinación Territorial de Oaxaca, que es la publicación de CONAFE que se llama el Taller de Investigación y Desarrollo Lingüístico. En esa guía, que tiene 80 actividades, pueden ustedes seguir esas 80 actividades y los van a llevar paso a paso para que ustedes construyan con la propia comunidad y los niños el alfabeto práctico de la lengua indígena de su comunidad. ¿Qué quiere decir alfabeto práctico? Que es un alfabeto solo para la comunidad, para esos niños. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias y luego a veces hay comunidades que llevan mucho tiempo trabajando en sus alfabetos y quieren imponer a otras la ortografía. Por ejemplo, dicen, los zapotecos de la sierra no hablan bien y no escriben bien el zapoteco, pero en realidad es que son zapotecos diferentes. Entonces, las niñas y los niños tienen que reconocer que cada lengua hace sus propios alfabetos y sus propias gramáticas y decide cuándo está bien y cuándo está mal escrito, pero no te pueden venir a decir que tú hablas mal el zapoteco, ¿me entienden? Porque así se habla, así lo dice tu papá, así lo dice tu abuelito, así lo dicen las mujeres, los hombres. ¿Por qué esa persona de otra comunidad dice que nosotros hablamos mal el zapoteco si aquí todo lo hablamos así? Nosotros no le ponemos ese sonido, ellos lo hablan diferente, pero ellos dicen que los que lo hablan bien son ellos y que nosotros lo hablamos mal. Entonces, mientras se ponen de acuerdo las comunidades, nosotros vamos a enseñar a las niñas y a los niños a escribir su propio zapoteco. ¿Sí me entienden? Primero, quiero decirles que las lenguas, nosotros recomendamos que las lenguas indígenas se escriban con el mismo alfabeto que usa el español, porque las lenguas se podrían poner de acuerdo los mijes, los ayuks, en usar otro alfabeto que no sea el alfabeto latino, o sea, que quieran usar el alfabeto ruso, cirílico, que son otras letras que no conocemos nosotros, o el griego, que tiene letras que no son las letras, el griego antiguo, que no son las letras que usamos. Pensamos que se deben usar para escribir las lenguas indígenas las mismas letras que usamos para escribir el español y buscar primero cuáles sonidos de la lengua que hablan en la comunidad no trae el español. Yo les puse un ejemplo a propósito, con ayuda de mi compañero Rolando Chig, les puse un ejemplo en celtal. Por eso me ponen muchas caritas de qué se trata. Todas estas palabras... No dormí como 2 horas nomás. Todas estas palabras no están en ninguna lengua que se hable en Oaxaca. Son
es una lengua que se habla en Chiapas y la puse a propósito para que ustedes vean que nadie de aquí sabemos o creo qué está escrito ahí. Pero si se fijan, hay 3 palabras y marqué con colores las partes de la palabra que no tiene el español. Por ejemplo, nosotros en español no tenemos una letra, un fonema que suene ich, el tic. No lo tenemos. El tic, por ejemplo, ese pedacito en verde que está en la primera palabra, es el plural. El plural en español, ¿alguien me quiere decir cómo se forman los plurales en español? ¿Alguien que quiera prender su micrófono y decirme cómo se forman los plurales en español? 1, 2, 3. Nadie. Los plurales en español se forman a través de la S, de la letra S, del sonido S. Por ejemplo, libro es uno, un libro. Y si yo quiero decir plural de libros, le agrego una S y ya digo un plural. Son varios libros. Entonces, la S en español es el plural, pero en las lenguas indígenas el plural no necesariamente es con una S, y en celtal, que es la lengua que yo les traje en ejemplo, se usa la partícula tic. Por ejemplo, ants quiere decir mujer y ansetic, mujeres. ¿Cómo ven? Entonces, esa partícula tic se usa muchísimo en celtal. Y las letras con glotal, que también hay. Carolina, al ratito ya te voy a dar la palabra. El fonema ch, que es con una glotal, o el fonema JK, miren, ellos usan sonidos complejos entre 2 y todavía una glotal. Esos son unos sonidos que no tiene el español. Y también no usan un fonema que es con TS. Ahí se los marqué. Y ese tampoco tenemos en español. Nosotros tenemos S, sopa. O tenemos tomate, pero no tenemos. Entonces, en el grupo pueden trabajar con niñas y con niños con actividades de identificación, de comparación, de pares mínimos se llama, que yo les diga, a ver, te voy a dar una palabra como esta, chicheltic, y tú me dices otras que terminen en tic. Y en la comunidad hablante del celtal, muchos niños van a decir muchas palabras con tic, porque hay muchas. En cambio, en español va a ser difícil. Ahora, por ejemplo, el celtal no usa la letra R, el sonido R, de rocío, de sabroso, sabroso en español. En español hay mucha R, pero en celtal no existe esa letra. Tampoco existe la D de dedo, no existe. Entonces esas letras no va a aparecer, no la tienen que aprender para aprender a escribir los celtales. Y cada lengua, nosotros, dependiendo de la comunidad en la que estemos, tenemos que identificar qué cosas tiene esa lengua que no tiene en español. Y podemos hacer actividades entre niños hablantes de lengua indígena y niños hablantes del español para que veamos cómo hay algunas cosas que les cuesta mucho trabajo pronunciar a los hispanohablantes, pero que los hablantes de lengua indígena la pronuncian muy bien y viceversa. Entonces, eso lo tenemos que investigar, que documentar,
que escribir cuáles son los fonemas, los sonidos que se oyen en zapoteco, pero que no existen en español. Lucía, a ver, levanta la mano, pregunta. Escribe tu pregunta, Lucía, en el chat, por favor, porque si no, no nos vamos a tardar 1 hora y ahorita terminamos. Entonces, esta actividad de encontrar diferencias y semejanzas entre la lengua indígena y el español tiene que ser una actividad con todo el grupo y, si es necesario, con las mamás y los papás hablantes de las lenguas indígenas, que los educadores comunitarios tienen que realizar poco a poco. Adelante, Fernando. Tenemos también que desarrollar otras actividades que son que aprendamos o que desarrollemos y podamos, y todos los niños del grupo que son no hablantes de la lengua indígena conozcan expresiones clave y vocabularios, no solo un vocabulario, sino vocabularios, varios, porque la cocina en las lenguas indígenas tiene muchas palabras, o sea, todas las cosas de la cocina pues van a tener todo un vocabulario, cómo se dice nixtamal, cómo se dice molino, cómo se dice sal, cómo se dice cal, cómo se dice tortilla, cómo se dice frijoles, cómo se dice este platillo, esta verdura. Ese es un vocabulario y esos vocabularios en lenguas indígenas, cómo se dice casa, exactamente todos van a tener que saber unos vocabularios básicos en la lengua indígena de la comunidad, aunque no sean hablantes de esa lengua. Y también deben saber expresiones clave. Expresiones clave es no solo palabras aisladas, sino tienen que saber ciertas expresiones clave. Ya les voy a poner ejemplos. Y lo tienen que manejar en diferentes niveles porque los grupos del CONAFE son multinivel. Entonces, no vamos a permitir que un niño de tercer nivel que es hispanohablantes hable cosas en zapoteco como si fuera un niño de preescolar. Él tiene que aprender frases y vocabulario un poquito más avanzado para que se pueda comunicar con personas más grandes, más importantes de la comunidad en zapoteco, ¿me entienden? Porque si no, el abuelito se va a reír, va a decir, este niño habla como un bebé. Entonces, tenemos que dosificar. Los niños de primer nivel deben manejar un vocabulario y ciertas expresiones clave, y los niños de secundaria un vocabulario más avanzado. De acuerdo con los perfiles de bilingüismo en las lenguas indígenas que se hablan por los estudiantes del grupo. Y entre los propios niños se pueden poner de acuerdo. No, ustedes no les impongan el vocabulario. Yo les voy a poner unos ejemplos de esta segunda actividad. Adelante, Fernando. Miren, por ejemplo, me dicen nuestros compañeros celtales un vocabulario básico en celtal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se escoge una palabra clave que todo mundo entiende, que todo mundo sabe y que es originaria en lengua indígena. Es una palabra que no se les ocurrió, sino es una palabra importante. Esta palabra, miren, dice al, con una glotal, al, así se pronuncia, y quiere decir día, también quiere decir sol, o sea, la palabra sol es sinónimo de día en celtal, y es una palabra sagrada y muy importante. Ayer se acuerdan que hablamos de las palabras sagradas.
pero el sol es súper importante y es la que dice día. Y de la palabra cal se deriva caleltic y se deriva kaj y se deriva kaav y se deriva kan y kash. Y esas las dieron los propios niños, ¿eh? Y yo no sé hablar celtal. Yo nada más les dije una palabra muy importante, sol, y ellos del sol sacaron otras palabras, una familia, se llama familia semántica. ¿Por qué? Porque todas tienen significados parecidos, ¿me entienden? Es como decía la compañera casa. En español, casa, cacería, casados, casamentero, son los que viven casados, son los que viven en la misma casa. O sea, son palabras que hacen familia. Ese es un vocabulario básico en cualquier lengua. O el vocabulario sobre las cosas del cielo, o sobre las cosas de la cocina, o sobre las cosas de la milpa, o sobre las cosas. Se van a encontrar con ejemplos de vocabulario chiquitos. Miren, aquí son 3, 4 palabras y no necesitan mucho saber escribir todo, sino con que sepan cómo se escribe la raíz, ya van a poder escribir un montón de palabras importantes en cada lengua indígena. Otro ejemplo que es el vocabulario intermedio. Adelante, Fernando. Este es el vocabulario y me puso el ejemplo de su alfabeto en celtal. Y si se fijan, tiene muchas parecidos con el español, porque la A pues es igual, la M es igual, pero ellos tienen una T conglotal, tienen una Ts conglotal, tienen una K conglotal, esa no tenemos nosotros en español. Pero si se fijan, entre todas las letras que se requieren para escribir el celtal, hay 23 letras. Ahí donde está la tortuguita, está la comita hacia arriba que se llama glotal. Sin la glotal no pueden hablar celtal ni pueden escribir. Tienen que tener glotal. Y les tengo una mala noticia. En Oaxaca, además de glotales, nasales, tienen tonos. Y tonos, ahí sí estamos perdidos los que no saben hablar lenguas tonales, porque los tonos quiere decir que si nosotros hablamos en tono grave o si hablamos en tono agudo, aparentemente el mismo fonema, tiene significado distinto. Si ustedes pronuncian grave y si pronuncian aguda, el fonema A significa diferente en la palabra, cambia el significado. Entonces, si no lo escriben el tono, en lugar de decir una cosa, están diciendo otra totalmente distinta. ¿Sí? Como si yo dijera muerte y muerde. Es la D y la T se parecen, pero si la digo, no le pongo marca, digo dos palabras distintas. Entonces, aquí tienen lo que los compañeros celtales consideran que es un vocabulario intermedio. Hueso, cabeza, corazón, pierna, piel, muerto, vivo, brote, nacer, punta. Ellos consideran que este tipo de palabras, punta, por ejemplo, en español no es una palabra muy importante. ¿Por qué pondrían punta? Pues en las lenguas indígenas la palabra punta es muy importante porque en muchos es lo que es la guía, lo que es el pequeño nacimiento de las plantas, que es lo que se va comiendo a veces. Le cortamos las puntas, le cortamos los brotes. Es muy importante las palabras que tienen que ver con el crecimiento de las plantas.
y aquí nos dio un vocabulario sobre las partes del cuerpo. Y también algunos elementos de lo que tiene que ver con el proceso de la vida, nacer, morir, crecer, enfermarse, todo eso. Ese sería un vocabulario intermedio, como para nivel de segundo nivel o de las personas que ya llevan un tiempo aprendiendo, pero ya conocen más. Pero además de un vocabulario intermedio, tenemos expresiones. Adelante, Fernando. Este sería un vocabulario avanzado. Miren, no nada más es una lista, sino es una persona que puede articular algunas frases, pensamientos. Él empezó con la frase en azul que es Pochil Guamaletic, que quiere decir plantas medicinales. Y de ahí hizo una derivación de varios campos semánticos, ¿verdad? Y de cada campo semántico, varias expresiones. No les voy a traducir, pero ya ven cómo se puede formar un pequeño vocabulario un poquito más amplio. Ese vocabulario ya está para un nivel avanzado. No deben hacer solo listas aisladas de palabras porque eso no es aprender a hablar ni a pensar en la lengua. Pochil Guamaletic seguramente es un tema muy pertinente en todas las comunidades indígenas y así como cualquier señora, mamá de familia sabe de plantas medicinales sin ser curandera, además hay curanderos, hay parteros, hay hueseras, hay sobadores, hay muchas especialidades y cada vez los vocabularios se van haciendo un poquito más grandes. Adelante, Fernando. Eso es lo que yo les explico, que es aprender a escribir. Miren, este es un ejercicio en un pizarrón con la raíz A. Sonia, escribe por favor tu preguntita. Ahorita vamos a contestar. La palabra chiquita con la K y la A, que quiere decir podrido. Yo le pregunté a un alumno, a un compañero, que yo lo oía que su lengua trae mucho, esa palabra la trae mucho. En caso de preescolar igual, ahorita les digo, desde inicial vamos a trabajar así. Se trabaja desde educación inicial, es decir, antes de los 3 años, ya debemos de trabajar con raíces semánticas. Palabra semilla, le digo yo. O sea, la palabra A, podrido, es una palabra muy importante por lo que me he dado cuenta en todas las lenguas indígenas. Y de la palabra K salen muchos hijitos, es decir, muchas palabras tienen esa raíz. Miren, véanlo ahí en el pizarrón. K quiere decir podrido, pero vean cuántas palabras hemos ido encontrando que llevan esa raíz de la raíz K. Y empezamos con un circulito y poco a poco se fue agrandando porque los niños vienen y traen más palabras que tienen esa raíz y la van completando y van completando un vocabulario que todo tiene que ver con esa raíz podrido, pero podrido no, en español no tiene el mismo significado que en la lengua indígena, porque acuérdense que en las comunidades indígenas de lo podrido sale la vida, o sea, de lo muerto vuelve a renacer la vida. En la ideología cristiana, en el medio del español, de la cultura blanca, la palabra podrido no tiene el mismo sentido que en las comunidades indígenas. Imagínense que acá
a las heces fecales se les echa agua limpia en los edificios. O sea, se junta lo podrido o lo quitan de la vista porque no lo quieren ver. En cambio, en las comunidades se usa el estiércol, se usa lo que se pudre para generar nueva vida. Y de hecho, las bebidas fermentadas, que es decir, medio agrias, medio podridas, adquieren un valor más importante que cuando todavía no están, como el atole agrio. El atole agrio es ritual y tiene que ver con lo que se está pudriendo, con lo que se está fermentando. Entonces, esta palabra tiene un significado tremendo en las comunidades indígenas y no se puede comprender del todo si ustedes solo traducen al español y dicen, a ver, ¿qué palabras son importantes en español? Pues traduzcamos en lengua indígena. Mal, porque nadie va a aprender la lengua indígena, porque no tiene la misma lógica. Sus palabras importantes no son las mismas palabras importantes del español. Adelante. Fernando. Ahora, ¿qué es literacidad? Ahí vamos a empezar apenas a sensibilizar sobre la lectura y la escritura. No es lo mismo literalidad que literacidad. Apúntenla porque ustedes son bilingües, muchos de ustedes. Y los que no son bilingües, que trabajan en comunidades indígenas, tienen que aprender qué es eso de la literacidad. La literacidad bilingüe, yo le puse bilingüe, digo que literacidad no es lo mismo que literalidad. Literacidad es una palabra nueva que hemos tenido que ir inventando. No la inventé yo, pero úsenla. Literacidad quiere decir la comunicación entre las personas alrededor de un texto. ¿Sí? Regrésate, Fernando, a la página anterior. Rapidísimo, miren. Eso que está ahí en la pantalla es un texto, son muchos textos, ¿ya se fijaron? Y nosotros dimos una explicación sobre esos textos. Ni siquiera los entendemos porque ni ustedes ni yo hablamos el tal, pero platicamos como 2 minutos sobre este texto. Eso que hicimos se llama literacidad. Quiere decir platicar, hablar sobre un texto, pero no quiere decir leerlo, sino verlo, comentarlo, hablar sobre un texto, comunicarse sobre un texto. Adelante, Fernando. Entonces, por ejemplo, cuando las mamás, que algunas no saben leer y escribir, llegan a la escuela y abren un libro y lo empiezan a hojear y viene el niño y empieza a platicar con ella y le dice, mira, aquí está. Eso se llama literacidad. Quiere decir 2 personas o más personas que comentan sobre algo que vieron en un libro. ¿Ya me entendieron qué es literacidad? La comunicación en pares, en grupos o en familia o comunitaria en torno a textos escritos en lenguas indígenas o en español. Entonces, este trabajo lo pueden hacer desde los niños pequeñitos de preescolar. Ustedes cogen un libro, esté en español o en lengua indígena, y se lo enseñan al niño y empiezan a platicar con el niño. ¿Qué hay ahí? ¿Dónde está esto? ¿Qué crees que está pasando? Y el niño señala en el libro. Eso se llama literacidad. Adelante. Y la literacidad hay que hacerla en las 2 lenguas. Regrésate un poquito y aquí van las gracias y vamos hay que hacerla en las 2 lenguas. Los niños que no saben zapoteco pueden leer
o se les puede leer un texto en zapoteco, pueden ver las letras en zapoteco y platicar sobre lo que están viendo, preguntarles, a ver, ¿qué observas en este texto que está en zapoteco? ¿Qué ves de chistoso? ¿Entiendes algo? Les van a decir, sí, entendí aquí o entendí acá, pero no es sobre el texto, sino sobre lo que está escrito, comentar, platicar sobre los textos. Les dimos ayer una liga sobre el texto Chamaquili para inicial y para primaria y educación básica. Les voy a mandar también la liga del taller de desarrollo lingüístico y ahorita vamos a abrir, porque ya aquí terminó esta presentación que la quise hacer más corta para entrar en diálogo con ustedes y si es necesario tengamos otra reunión ya para entrar más a profundidad con las lenguas y las problemáticas que tienen en sus comunidades en Oaxaca, porque no hemos podido poner ejemplos en las lenguas de ustedes, en Guave, en Mixteco, en Zapoteco, etcétera. Nada más les dije que es posible que todos los que trabajan en comunidades donde hablan lenguas indígenas puedan enseñar al mismo tiempo a leer y a escribir la lengua indígena y el español, dependiendo de cuál es la lengua dominante de cada uno de sus alumnos. Entonces, vamos a abrir, si ahorita tienen preguntas, levanten la mano y vamos dándoles la palabra, y mientras opinan o preguntan, tal vez vayamos comentando las preguntas de ayer. Aline. Nada más para comentarle, maestra, que se puede extender en el tema y también con las preguntas. No vamos a hacer corte ahorita. Pues sí, pero no quise tardarme mucho para un poquito, pero sí te quiero comentar para que le comentes también a la maestra Alejandra, que a mí me gustaría, si ella hace un sondeo y si en algún momento grupos de compañeros están interesados, ¿verdad?, en verificar, es que nosotros tenemos un tema en zapoteco o queremos saber qué con los tonos en chinanteco, los tonos en mije, los tonos en mixteco, etcétera, podríamos hacer trabajo específico o Alejandra ya programar una capacitación presencial, ¿me entienden? Para que podamos hacer un trabajo más fino de cómo se pueden crear los alfabetos prácticos en las comunidades y cómo pueden generar sus propios textos. Entonces, esa es una oferta que si ustedes aceptan, la podemos incluir, la podemos programar, porque sí es muy importante que las niñas y los niños indígenas y no indígenas en grupos monolingües o multilingües practiquen la escritura de todas las lenguas, no nada más sepan cómo se dice una palabra, sino puedan construir sus propios textos. Esa es una propuesta. Pero vamos ahorita a oír comentarios de los compañeros y yo voy a tratar de recuperar las preguntas de ayer. Sí, aquí está la maestra Alejandra con nosotros y ya escuchó la propuesta, yo creo que sí la van a tomar en cuenta. Y bueno, chicos, pues se abre el uso de la voz para quien quiera comentar su duda del tema del día de ayer y también del día de hoy, pues la maestra los invita a que participen. Correcto, entonces si nos levantan la mano, les damos la palabra para que los escuchemos. Ya puedes quitar la presentación. Adelante, chicos y chicas. ¿Quién quiere preguntar? No se pongan nerviosos. Si no, les voy a leer las preguntas que me mandaron de ayer y a lo mejor se van animando. Antonia García Bautista preguntó ayer, me surge la inquietud, a la duda, sobre cómo sensibilizar a la población, principalmente a niños y niñas,
para que conozcan la importancia de retomar las lenguas indígenas que sus padres, abuelos conocen y que ya no hablan por la discriminación que en su momento vivieron y me quedo con la tarea de revisar el material chamaquili. Yo les voy a decir, miren, a las niñas y a los niños las teorías no les interesan. O sea, si ustedes les hablan de los derechos de los pueblos, se van a aburrir. Si les hablan de la importancia de las lenguas, no. Es importante que destaquemos aquellos conocimientos que los niños tienen que son de origen indígena. ¿Sí me entienden? O sea, las niñas y los niños indígenas normalmente son muy calladitos, pero cuando uno les dice, ¿alguien ha hecho un ritual de lluvia, de petición de lluvia? Todos van a levantar la mano y quieren participar. Y luego, si participan, pues vamos a saber si es importante o no, pero a ellos no los tienen que convencer de que los tamales, de que el atole agrio es muy sabroso y de que es muy difícil de hacer y cuándo se come y por qué se usa en ritual. Y pueden platicar de ese tema y si ustedes les preguntan, ¿les gustó el tema? ¿Qué les parece si tomamos otro tema como este? Sí, yo quiero hablar de X, de todo lo que es cultura, lengua indígena. Van a estar interesados y no necesitamos sensibilizarlos. De lo que necesitamos sensibilizarlos es de no menospreciar ni la lengua ni la cultura de nadie. O sea, eso sí lo tienen que aprender muy bien, porque es muy frecuente en grupos multinivel que se descalifiquen los que hablan la lengua indígena por los que no la hablan, o al revés, o si es un grupo donde hay varias lenguas, que los triquis descalifiquen a los mixtecos o los zapotecos. Eso sí lo tienen que manejar con mucho cuidado y existen metodologías muy claras para evitar los conflictos por causas de pertenencia cultural o lingüística. Eduardo Zaragoza pregunta, adelante. Sí, muy buenas tardes. Nada más ahí retomando la pregunta que realizó la compañera Sonia Ventura Carretero, dice lo siguiente: en caso de preescolar, ¿cómo lo puedo trabajar? Es la pregunta que nos realiza la compañera, no sé si sería tan amable. Mira, Eduardo, yo le comentaba a la compañera que en preescolar se trabaja igual el tema de la escritura y en primaria básica también. Es decir, un niño hispanohablante de 6º grado, fíjate, a Eduardo, y también para la compañera, que no sabe zapoteco, pero que en su grupo hay niñas y niños zapotecos, tendrá que hacer actividades que desde el punto de vista evolutivo, pues corresponderían a un niño zapoteco de preescolar, porque él no sabe zapoteco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a pronunciar sus primeras palabras en zapoteco ese niño, aunque tenga 12 años? Las va a pronunciar como un niño pequeño. Entonces, y le va a costar trabajo y se va a equivocar y va a hablar como un niño pequeño. Lo mismo, los niños pequeños o los niños de preescolar deben desarrollar actividades de escritura, primero haciendo como que escriben. O sea, les dicen, vas a escribir tu diario. No sé escribir. Sí, todos sabemos escribir. Escribe como te salga. Y ese niño va a hacer un garabato. O va a escribir mamá, 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 o va a escribir y le preguntas, ¿qué dice ahí? Y él te va a decir qué cree que dice ahí. Pero él ya está haciendo un esfuerzo de escritura y tú lo debes respetar. ¿Por qué? Porque el hecho de que él
trate de escribir, aunque sean garabatos, y nadie debe burlarse, porque esa es su manera de empezar a hacer como que escribe. Y esa pretensión de que yo estoy escribiendo y nadie se burló, y de que me levanto y leo, y realmente lo que estoy haciendo es hacer como que leo, pero en mi pensamiento estoy hablando en zapoteco, pero ya hice un ejercicio de lectura ficticia, pero todos están haciendo como que también están escuchando lo que lee. Eso se llama literacidad, hacer como que leemos, hacer como que comentamos un texto. Así se empieza con aquellas lenguas que no entendemos y manejamos textos que todavía no están estandarizados, que todavía no son mero textos, pero es una forma lúdica. Lúdica quiere decir de juego, creativa, para trabajar con textos en lengua indígena. Y aquellos que les enseñé ayer, las niñas y los niños de preescolar traen objetos y le escriben su nombre como lo puedan hacer en lengua indígena. Piedra, guarache, mecapal, petate, lo que ellos traigan de su casa. Sí, pero no solo que llamen la atención, María Luisa, sino que sean significativas, porque si yo me visto de payaso y me pongo una nariz, les voy a llamar la atención, pero eso no tiene nada que ver con la parte sustantiva de la lengua y la cultura. No es solo que les llame la atención, sino que tenga que ver con las cosas que ellos aman, con las personas que respetan. Por ejemplo, un niño puede no hablar ya la lengua indígena, pero su abuelita sí, y ellos quieren mucho a su abuelita. Entonces, si nosotros le decimos, vayan y pregunten a sus abuelitos unas palabras sagradas y la abuelita le dice, va a estar muy interesado, pero es una actividad significativa, no nada más le llama la atención, sino que él se compromete con esa actividad porque lo acerca a su cultura, a su mamá, a sus seres más queridos, y eso lo toman muy en cuenta en el aula, y es muy bueno para el corazón de los niños. Eliseo, pregunta. Eliseo, que levantas la mano, preguntas, tu pregunta. Y Sonia, después de Eliseo. Eliseo no se adelanta, entonces tú, Sonia, pregunta. Sonia Ventura Carretero. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, no alcancé ahora sí que completamente el tema, pero sí me quedo mucho con la duda cómo puedo trabajar bien ahora sí con preescolar, porque ahora sí que en la zona donde estoy, pues dominan el Mazateco Alto. Entonces, tengo mi alumno, o sea, tengo un alumno que trato de hacer más claro con el niño al momento de explicarle algo, pero aún así al niño le cuesta mucho captar el tema. Platico con sus padres y sus papás dicen que aunque sea en mazateco, el niño le cuesta mucho entender en esa parte, ya sea lo que les estén explicando o no. Oye, Sonia, ¿tú hablas mazateco? Sí, pero el mío es bajo, entonces sí logro entender más o menos lo que dice el niño, pero igual yo trato ahora sí que también de hablarle en mi mazateco, pero pues en vez de hacerme caso, pues nada más me empieza a reír y pues no me entiende, me imagino. Rapidísimo la respuesta. Sonia, no le expliques nada. Proponle que él pase a explicar lo que él quiera. Si él explica, no vas a tener problemas. Pero si tú quieres que él te entienda a ti, totalmente problemático, porque el mazateco de la alta y el de la baja no se entienden. Entonces, deja que los niños propongan sus temas. Las infancias es su derecho, está en preescolar. No le trates de explicar nada. Él debe
llegar y explicar algo, porque entonces ahorita lo que tenemos es que le estás haciendo la fama o le estamos haciendo la fama de que él no entiende. No, él entiende muchas cosas, que vaya que con sus papás alguna cosa que saben hacer sus papás o que él sabe, porque un preescolar debe de saber poquitas cosas, la explique. Lo que le vas a enseñar es expresarse libremente en su lengua, que nos explique, que haga un dibujo y que diga cómo se lava la ropa, o cómo me baño en el río, o cómo se prende el fuego, y que él pase a explicarlo. Pero si tú le quieres explicar cosas, el pobre niño pues cada vez se va a ir sintiendo más mal porque no te entiende, y aparte ahora los papás ya están preocupados porque la maestra ya les dijo que ese niño no está entendiendo. Entonces, de lo que se trata es que los niños indígenas sean ellos los que propongan los temas y pasen a escribirlos, o perdón, pasen a explicarlos en una pequeña exposición chiquita. Ahora, lo que te va a costar es mucho trabajo porque este niño ya no va a querer pararse enfrente de nadie, pues porque está temeroso. Debes escoger a uno de los niños menos tímidos para que lo haga la primera vez, que le explique algo, y luego otro. Y ya cuando el niño que dices que no entiende tenga confianza, él pase a explicar, y aunque lo haga mal, todos le aplaudan y digan qué bien explicó eso que él quiso explicar, pero nada que tú le indiques. Lirio, adelante. Ok. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de un alumno de secundaria que sea hablante de lengua indígena, en este caso amuzgo, y pero que también hable el español, solo que digamos que no lo hable como tal, no tenga tanta fluidez o no haga una buena, ¿cómo sería? Articulación o formación de palabras, oraciones largas, y que también le cueste mucho escribir el español, o sea, que sí lo escriba, pero no completo, o que confunda algunas letras. ¿De qué manera se podría fortalecer tanto la escritura como la lectura de este alumno? Lo más importante es fortalecer su escritura en amuzgo. ¿Has intentado, él escribe en amuzgo? No, bueno, ¿No? ¿Tú eres amuzga, creo que Lirio? no, soy hablante de español ¿Hay únicamente. alguien de su familia que sea hablante del amuzgo? Mm, digamos que sí, pero no es tan cerca de él porque tiene un tutor diferente, y los habitantes de la comunidad pues no son hablantes de ninguna lengua indígena. Pero él es amuzgo, que llegó ahí. Entonces, el Sí, amuzgo así. es una lengua que se habla muy poquito en Oaxaca, que prácticamente es de Guerrero y de una zona muy pequeña en Oaxaca. Y el amuzgo es una lengua muy compleja, y la región amuzga es muy monolingüe en amuzgo. Pero entonces, al ser de secundaria, sí sería posible proponerle que empiece a escribir y a leer en amuzgo, ¿sí me entiendes? Y que Sí. trabaje primero la lengua y luego el español. No te ufanes en que mejore el español si él no empieza a leer y a escribir en amuzgo, porque no le puedes enseñar a leer y escribir una lengua que habla mal, que no la ha aprendido del todo, porque nada más lo estás extralimitando. Yo te voy a compartir un texto en amuzgo muy bonito. Indaga, mándame decir de qué comunidad son originarios los padres o los abuelos de este niño, para saber exactamente qué amuzgo es. No es muy diferente porque amuzgo se entiende muy bien, y yo te voy a compartir un texto hermosísimo en amuzgo para que lo compartas, y preocúpate al menos un mes o 2 meses en que él empiece a reconocer cómo leer el amuzgo, lo lea en público, todos vean qué bonito habla el amuzgo,
y platique de qué se trata. Si es posible que les vaya leyendo a sus compañeros de secundaria que no hablan amuzgo, pedacitos y les vaya traduciendo. Es tan hermoso ese texto en amuzgo, lo hizo una muchacha, una niña muy joven que concursó aquí con nosotros en un concurso de escritura, y es un texto como de una cuartilla y un pedacito de terror. Está hermoso, seguramente les va a gustar, te lo voy a mandar. Y si quieres, ve trabajando con él para que él ensaye a leerlo en amuzgo e irlo traduciendo como capítulos, como una serie de Netflix, y lo vayan iluminando, lo vayan ilustrando y hagan una historieta en amuzgo, resaltando lo importante, lo interesante, lo hermoso que está ese texto, lo bonito que él habla su lengua, porque el amuzgo es, como todas las lenguas, es hermoso para todos los que no las conocemos. Entonces, Lirio, quedo comprometida contigo. Yo le voy a mandar a Alejandra o a quien sea necesario ese texto en lengua amuzga y que tú empieces a trabajar con ese niño de secundaria en la lectura de su propio texto a todo el grupo, de los amuzgos para todo el mundo, y que le des un lugar muy importante, muy distinguido a este niño, para que todos sepan qué difícil y qué hermosa es su lengua. Otra pregunta, ¿alguien más? Sí, muchas gracias. Miren, les leo mientras se anima otro, Margarita Yasmín. Ah, Eduardo, ya habías preguntado. Adelante, Eduardo, pregunta. Eduardo López. Mientras pregunta Eduardo, voy a leerle lo de Margarita. Dice, ¿cómo diferenciar cuando un niño es monolingüe en su idioma y cómo debemos trabajar con ellos? Es muy fácil, Margarita, si no estás, todos. El término monolingüe es un término, pues, técnico. No hay un monolingüe. Todos sabemos la palabra champú y champú es en inglés. Entonces, ya de entrada no somos monolingües en español porque sabemos champú, porque sabemos básquetbol, porque sabemos voleibol y todas esas palabras son en inglés. Entonces, monolingües no hay, pero hay niños que su lengua dominante es una y hablan muy poquito de la otra. Hay una forma muy fácil de saber qué tanto hablan la lengua indígena. También está en una de las guías que nosotros hicimos en CONAFE, se llama el diagnóstico lingüístico, se los voy a pasar, pero les digo cómo. Ustedes elaboran unas órdenes en español y en lengua indígena, la misma orden. Entonces dice, a ver, ponte la mano en la cabeza. Y el niño no tiene que decir si entendió o no. También para Sonia, ponte la mano en la cabeza y tiene que hacer esto. Y si se pone la mano aquí, quiere decir que no está entendiendo del todo. Se llama preguntas de órdenes simples. Dale la vuelta a la mesa. En español, si lo hace, no le tienes que decir, ¿me entiendes o no? Sino dices, dale la vuelta a la mesa, y el niño, si da la vuelta a la mesa, quiere decir que te entendió. Pon el lápiz encima de la silla. Frases muy chiquitas en español y en lengua indígena, y ven, no deben ser las mismas, ¿eh? O sea, también otro es, dibuja a la persona que más, dibuja una persona, hace el dibujo de una persona. Si él la dibuja, pues ya saben que entendió la orden. Y luego le preguntan, ¿qué dibujaste? Dime qué es esto. Le enseñan la cabeza y te tiene que decir en lengua indígena o en español qué es. Y esa es una forma de enterarse que tanto expresan la lengua indígena y que tanto la conocen. Pero les voy a dar el dato del diagnóstico lingüístico, cómo pueden establecer
qué tanto saben los niños de una lengua y de otra, a través de unas preguntas o de una forma muy sencillita que no necesitan más que tener un poquito de creatividad. Son 2, 3 preguntitas que deben hacer en una lengua y en la otra. Eduardo, ahora sí vas a preguntar, a ver, adelante, porque ya se nos está acabando el tiempo. Creo que, ¿qué pasó, Eduardo? Tienes levantada la mano, pero no preguntas. Voy a ponerles otra pregunta que dice, ayer nos mandó Montserrat Asunción Martínez, ¿cómo transmitir temas relacionados con la lengua indígena para que se promueva y pueda ser transmitida? Bueno, pues la idea es no transmitir, sino pedirles a los niños que propongan cuáles temas quieren hablar, venir a exponer en lengua indígena. Ellos tienen que decidir los temas. Generalmente escogen lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahorita escogerían cosas del carnaval, escogerían temas pues están en la tumba, en la rosa, en la quema, o de que se van a ir al otro lado. Esos temas ellos son los que los tienen que escoger. ¿De qué quieres hablar que sea de tu familia, temas de ustedes? Ellos los deben escoger. Si tú dices cómo transmitir temas, no, déjenlos que ellos escojan sus temas. Esa es la receta más importante, porque ustedes no saben, ni aunque sean indígenas, qué es importante en la familia de cada quien, porque algunos cultivan unos productos y otros cultivan otros, unos tienen gallinas, otros no tienen, unos tienen abejas cultivadas y miel y otros no, unos venden cosas tejidas y otros no. Entonces, sus temas son temas de ellos. La primera infancia, el que pregunta sobre la primera infancia, por favor, chequen Chamaquili Educación Inicial. También hay una lista de cosas muy importantes. Se trabaja con las mamás. Las mamás tienen que hacer el diario del bebé. Y también, si no saben escribir, no tienen que escribir. Hacen dibujitos o van coleccionando cosas y llegan a la reunión de las madres y dicen, traje esto porque ayer mi niño se lo iba a comer y entonces voy a platicarles, pero lo hacen en la lengua indígena. Y otra mamá lleva otra cosa o escoge algo que le sucedió con su bebé y lo platica en la lengua indígena. Y luego hacen actividades alrededor del diario del niño. Ya aprendió a caminar, tienen las mamás que hacer su diario y escribirlo o platicarlo o dibujarlo en la lengua indígena. Entonces, el Chamaquili Educación Inicial tiene alrededor también de 60 actividades para trabajar con las mamás y los bebés y toda la comunidad. Les encargo que chequen eso. Alejandra Brito, su pregunta, y creo que va a ser la última. Sí, muchas gracias, Rocío. Ale. Creo que el problema de Eduardo es la señal, porque él estaba intentando leer algunas preguntas en el chat. Quiero leerte un comentario que ponen ahí que me parece que refleja la inquietud de varios de los educadores y educadoras que tenemos por aquí. Y que dicen, yo estoy en el nivel de secundaria, modalidad mestiza, y en la comunidad la mayoría habla mazateco. Les cuesta expresarse en español. Bueno, ese. ¿Y otro? No, o sea, creo que me parece que, si no todos, varios de los que están por aquí, su expectativa era ¿cómo le voy a enseñar a escribir en español a un niño, un joven, cuya lengua materna no es español y que no habla bien español, ¿no? Yo ya les dije,
O sea, si ustedes creen que enseñar a escribir es enseñar a escribir en español, están equivocados. Enseñar a escribir es enseñar a escribir en la lengua materna y al mismo tiempo están aprendiendo el español. Ahorita les di el ejemplo del alfabeto celtal. Todas las letras del celtal son del español. En el momento en que escriben en celtal, están aprendiendo a escribir en español. Y en el momento en que analicen la lengua indígena, van a saber dónde van a estar los problemas al pasar al español. Punto número 1. Las lenguas indígenas tienen una sintaxis diferente. El español dice cara bonita. Casi todas las lenguas se expresan bonita cara. Primero los adjetivos. Pero si eso ustedes se los explican a los estudiantes, están mal. Ellos tienen que descubrir las diferencias que hay en su lengua respecto del español, pero si ustedes solo quieren ver español, no van a poder ayudar a los estudiantes indígenas. Tienen ustedes que aprender un poquito de la estructura de la lengua de los estudiantes, porque si están en grupos, que es incorrecto decir mestizos, no existe mestizo, dice no indígena. Es una comunidad catalogada erróneamente como no indígena, porque en el INEGI y en todas las políticas públicas, la palabra mestizo hace referencia a la raza, a la sangre, y esa expresión es una expresión lo menos racista. Deben decir, mi secundaria no está catalogada como indígena, sin embargo, la mayoría son indígenas. Entonces, tenemos que trabajar con las dos lenguas. Como yo no sé hablar la lengua indígena, tengo que tomar como asesor, como monitor, a los estudiantes que son hablantes y acercarme y desarrollar dinámicas en las que ellos puedan hacer trabajo con su propia lengua, de descripción de la lengua, de elaboración de un alfabeto práctico. Ya les dije en dónde se van a orientar para ver qué es un alfabeto práctico y cómo se hace. Es una actividad del taller de desarrollo lingüístico muy sencilla. Y como son de secundaria, tienen muchísimas posibilidades porque ellos mismos van a organizar la actividad de análisis de su lengua para que sepan que es una lengua que no es sujeto, objeto, predicado, sino objeto, sujeto, predicado. Son cosas muy elementales de gramática, pero que no las tienen que ver analizando el español, sino analizando al mismo tiempo las dos lenguas. Esa es la pregunta. Lo que yo les decía, Alejandra, es que se requiere hacer una asesoría. 1, presencial me parece que sería más importante. Y 2, práctica. Si es posible, en la propia comunidad hacer una microrregión y que vean cómo se hace con un grupo de niños, para que ustedes vean que no les estoy engañando, que sí pueden hacerlo las niñas y los niños, y que ustedes, aunque sean como yo, que no soy hablante de ninguna lengua, pueden servir como facilitadores para que las propias comunidades de estudiantes desarrollen sus actividades de investigación y desarrollo de sus lenguas y del español al mismo tiempo. Nancy, ya por último, porque ya nos tardamos mucho, yo creo que la maestra Alejandra está de acuerdo en que tenemos que profundizar, porque lo que están preguntando es obvio que tiene muchas complicaciones y no podemos estar hablando en abstracto, porque ustedes están hablando de lenguas sumamente complejas. El mazateco es una lengua tonal muy compleja, muy diferente a todas las lenguas, al propio mazateco de la Alta, de Mazatlán, de Villaflores, no se entienden una con otra. Entonces, los propios niños tienen que aprender a investigar y a desarrollar la escritura y la comparación de su lengua con el español.
Bueno, pues yo creo que Nancy, la última, porque ya vamos a cerrar la sesión el día de hoy y nosotros nos ponemos de acuerdo, Alejandra. Nancy, creo que tienes problema también. Escribe tu pregunta. Yo les pediría, Alejandra, que así como me mandaron esta lista de preguntas de ayer, manden las preguntas de hoy, porque yo ahorita no las tengo aquí a la mano. Le pedí a mi compañero que tome nota, pero si ustedes me ayudan con eso. Y yo considero que sí debemos hacer un trabajo que se merece Oaxaca, que se merecen todos y todas ustedes que están haciendo un esfuerzo muy interesante y que además están tan preocupados, uno, porque las niñas y los niños aprendan bien el español, lo escriban, lo lean, tengan un nivel de proficiencia del español que les permita aspirar a entrar a la prepa, a la universidad y todo. Pero no es porque yo quiera hacer énfasis en las lenguas indígenas. Si no se promueve el análisis y la práctica, tanto oral como escrita, de sus propias lenguas originarias, nunca van a poder tener un nivel como el que se merecen. Porque pues casi me les están cercenando una parte vital de su manera de pensar, de la lógica como ellos pueden articular y elaborar el pensamiento y la lengua, la expresión oral y escrita. Entonces, sí es importante que ustedes lo vean y lo pongan en práctica, aunque sea un mes, para que vean la diferencia, cómo avanzan los niños y las niñas que empiecen a trabajar las dos lenguas al mismo tiempo. Pues eso, Alejandra. Pues muchas gracias, Rocío. Sí vamos a tomar tu oferta de invitarte acá a Oaxaca a que nos des un taller presencial, no solo con tus pláticas, con varias de las que hemos tenido en este seminario. Ese es el sentimiento que queda, de bueno, es una probadita, pero quiero más, ¿no? Lo cual me alegra mucho, porque habla pues del interés y de las necesidades también que tienen nuestros educadores comunitarios. Pero sí, va a buscar la manera de pues que vengas a visitarnos y que los compañeros, compañeras educadores que tengan interés puedan pues tener esa experiencia de trabajo contigo ya en persona. Y también podríamos quizá pensar en una formación en esas trabajos en ciertas comunidades o con un grupo para preparar la capacitación o la formación inicial del ciclo entrante, pero que ya responda a estas que van a seguir siendo preguntas y necesidades en los ciclos posteriores. Claro. Que lo podamos hacer de una manera un poquito más articulada, que no lleguen a la comunidad y de repente se encuentren con que, ¿qué es esto? O sea, todos hablan mazateco y a mí eso no me platicaron, ¿no? Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues les mando un abrazo y muchas felicidades por todas sus inquietudes, su preocupación que tienen por los pueblos, por las comunidades indígenas. Es muy loable lo que están haciendo, Alejandra, Ailín, y entonces quedamos con el compromiso de seguir viendo cómo Culturas Populares, una servidora, mi equipo, que aquí está atrás de mí, les podemos apoyar en lo que ustedes necesiten. Pues así quedamos, entonces nos despedimos y les encargo las preguntas y tal vez en los chats posteriores les armamos mientras esa respuesta y vamos pensando cómo darle continuidad a este trabajo. Les mando un abrazo cariñoso a todos. Muchas gracias. Ailín, ¿puedes cerrar? Sí, muchísimas gracias, maestra Rocío. La verdad es que estuvieron aquí pendientes y todos dicen que sí quieren una segunda parte y yo creo que pues no será una segunda, será una tercera y esto nos llevará a muchísimo más diálogo y a que realmente les demos mucha validez a todas estas lenguas porque la verdad es que es preocupante cómo se están perdiendo las lenguas indígenas de nuestro país y que tanta cultura y tradición hay ahí, ¿no? En cada lengua.
Pues muchísimas gracias, maestra. Y nos despedimos de los que estamos en esta sala. Recuerden que en el chat ya pusieron el enlace para que marquen su participación, que estuvieron aquí con nosotros, y nos vemos en un ratito. CONAFE, haciendo realidad la educación comunitaria para el bienestar.